Ok, bienvenidos todos a su canal de YouTube. El día de hoy les tengo un video sumamente interesante, sumamente importante. Si usted está interesado en el comportamiento que tiene la frecuencia cuando disponemos o cuando hay la penetración de sistemas de energías basados en Power Electronic Converters, en electrónica de potencia. El día de hoy estoy presentando un video práctico utilizando Dixieland Power Factory versión 2020. Este video es parte de un curso que estoy preparando. Es el curso de Frequency Stability and Control in Modern Power Systems. Em, y como parte de este curso, me he propuesto incluir el uso de energía renovable y en particular de Power Electronic Base Generation para proveer respuesta en frecuencia. Entonces, el día de hoy es una sesión sumamente corta, sumamente rápida, es solamente algo demostrativo, es solamente para que vean las capacidades de lo que podemos hacer usando Dixieland Power Factory y Power Electronics para mejorar la respuesta en frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es inicialmente presentarles cuál es el sistema que vamos a estar trabajando. Entonces, el sistema que vamos a estar trabajando es fundamentalmente un sistema sumamente sencillo. Como pueden ver aquí, tenemos un generador sincrónico. Este generador sincrónico se encuentra conectado mediante un transformador elevador a una barra de 230 kilovoltios y esa barra de 230 kilovoltios se alimenta por una línea de transmisión trifásica de tipo aérea a la barra número 3. En esta barra número 3 tenemos una demanda, tenemos una carga. Esa carga es algo así como unos 72 megavatios. Y a esa carga inicialmente hemos colocado un transformador. Y ese transformador es el punto de evacuación de lo que denominamos un sistema de almacenamiento de energía por baterías. Esto que se encuentra aquí dentro de este recuadro azul, ustedes lo tienen que entender que se trata de un sistema de almacenamiento por batería a nivel de gran escala. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Este sistema de almacenamiento de energía que está modelado aquí está modelado de una forma bastante buena. Si ustedes identifican este símbolo que se encuentra modelado aquí, eso es fundamentalmente un convertidor utilizando PWM. Si le doy doble clic, podemos ver la data. En este caso tenemos un convertidor PWM que está conectado a la barra de 900 voltios en corriente continua y que eleva a 400 voltios de corriente alterna. Eh, este convertidor tiene una capacidad, en este caso son de unos 30 MVA. La idea es que este sistema se encarga de transferir la energía desde esta barra de corriente continua en 900 voltios a la barra de 400 voltios en corriente alterna. Y aquí tenemos un transformador, en este caso tenemos un transformador que va entre 400 voltios hasta 230 kV. Ok, yo sé que algunos amigos en la industria, los que trabajan en consultoría, ahorita deben de estarse riendo porque es virtualmente imposible que nosotros vayamos a conseguir un transformador que vaya de 400 voltios a 230. Sin embargo, el objetivo de este ejercicio no es analizar ni criticar instalaciones reales, es simplemente para que ustedes vean cómo se puede efectuar la respuesta en frecuencia utilizando Power Converters. En este caso particular vamos a estar utilizando lo que se llama la respuesta inercial. Entonces, fíjense lo que voy a hacer, fíjense lo que voy a hacer. Inicialmente lo que quiero que entiendan es que este banco de baterías está diseñado y está operado solamente para entregar respuesta en frecuencia, ¿ok? Está diseñado como uno de estos sistemas de baterías que están instalados en algunos países del mundo, por ejemplo, el caso de Inglaterra, el Reino Unido, donde el banco de baterías solamente responde a variaciones de frecuencia. Entonces, para hacer el análisis de esto, voy a permitirme hacer
varias cosas, ¿no? Inicialmente lo que quiero hacer es un flujo de carga, voy a utilizar el comando loadflow, voy a ejecutar el flujo de carga. Como pueden ver, la batería está entregando 0 megavatios. Como les mencioné, esta batería está diseñada y operada solamente para entregar potencia cuando hay cambios de la frecuencia. ¿Cómo se efectúa esa entrega o esa contribución de potencia activa cuando ocurre el cambio de la frecuencia? Bueno, mediante una serie de controladores que tienen que estar habilitados para este convertidor PWM, ¿ok? Quiero que entiendan que el modelo de la batería es un modelo relativamente realista y entonces vamos a poder ver que cuando la batería está entregando energía, está entregando la respuesta en frecuencia, en consecuencia esta batería está perdiendo estado de carga. Pero esa discusión la vamos a hacer dentro de un momento. Entonces permítanme hacer una primera simulación. Ya hicimos el flujo de carga, el flujo de potencia. Vemos que este sistema tiene 0 potencia activa. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que necesito que mis estudiantes entiendan lo que es los conceptos para el modelado de este sistema de baterías, de este sistema de almacenamiento empleando baterías, donde el convertidor está modelado por un PWM converter, ¿ok? Ya ahorita nosotros pasamos por aquí y vimos que este es un dispositivo, este es un elemento PWM que está modelando lo que es el convertidor y por supuesto este convertidor tiene asociado un control. ¿Ok? En este caso, el control que tenemos asociado está creado en lo que nosotros conocemos como DSL o Dixieland Simulation Language. Si yo le doy un clic aquí a esto, podemos ver cuál es la estructura del Composite Model que se utiliza como elemento de interfaz gráfica entre lo que es el usuario y lo que es Dixieland Power Factory, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que este modelo tiene una serie de componentes. Por supuesto, el componente de red, que es el convertidor PWM, que está modelado con un elemento BSC. Tenemos una serie de mediciones, tenemos una medición de potencia activa, potencia reactiva, medición de frecuencia utilizando lo que es un elemento PLL, medición de voltaje de corriente alterna. Pero además tenemos una serie de componentes que están modelados para reflejar una serie de controles y una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos un control que está relacionado con lo que es potencia activa y potencia reactiva. Tenemos el control que es el de mayor interés, que es el control de la respuesta en frecuencia. En este caso es un control de tipo respuesta inercial. Y por supuesto tenemos el modelo de la batería y el modelo de control de carga del sistema BESS, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es un paseo sumamente rápido para que ustedes tengan simplemente un abreboca de lo que es la modelación de este sistema de baterías. Si me lo permiten, lo que primero que tienen que entender es que este Composite Model viene de un frame, que es una representación gráfica de lo que es el modelo del sistema que estamos tratando de modelar. Es una representación gráfica donde están incluidos bloques y donde están incluidos flujos de señales. En este caso recibe el nombre de frame y este frame en particular recibe el nombre de Battery Control Frame. Entonces lo que voy a hacer es irme de lo general a lo concreto. Si me lo permiten, voy a cerrar este modelo que está aquí, este elemento DSL, y me voy a ir al primer diagrama de bloques que ustedes tienen que entender. Este diagrama de bloques que está aquí está creado en DSL, esto es un frame. El frame es fundamentalmente lo que nosotros denominamos el diagrama macro de lo que es un modelo DSL dentro de Dixieland Power Factory. Aquí lo que está contenido son fundamentalmente bloques donde dentro de esos bloques hay que agregar ciertas funcionalidades. Por supuesto, si nos vamos al extremo derecho, la funcionalidad más importante porque es la que va a red, en este caso es el modelo del convertidor utilizando PWM.
y que tenemos modelado a través de lo que se denomina un elemento BSC. Este convertidor está siendo modelado, o mejor dicho, está siendo controlado utilizando las referencias de corrientes, utilizando los ejes de IQ. Lo que quiero decirle es que en este caso el convertidor está modelado mediante un control de inyección de corrientes, y las inyecciones de corrientes están siendo realizadas considerando un sistema de referencia rotacional sobre los ejes D y sobre los ejes Q, es decir, sobre el eje directo y sobre el eje de cuadratura. Ahora, estas referencias de corriente sobre los ejes de D y Q viene de lo que recibe el nombre del control de carga. El control de carga es el modelo que va a decir cuándo la batería se tiene que cargar y cuándo la batería se tiene que descargar. Yo no voy a discutir el modelo de carga en este video porque es un poco más allá de lo que queremos presentar. Lo que quiero que entiendan es que esta batería, este control de carga recibe señales del modelo de la batería. Y el modelo de la batería es fundamentalmente el modelo más básico que ustedes pueden conseguir para una batería. Es fundamentalmente una fuente de corriente continua donde se está entregando una cierta cantidad de voltaje y que la corriente es proporcional al estado de carga que tenga esta batería. Por otra parte, el control de carga viene suministrada una señal desde lo que es el control de potencia activa y reactiva. Fundamentalmente, dependiendo de cómo esté configurados los controles, este dispositivo va a tener la capacidad tanto de entregar potencia activa como entregar potencia reactiva. En el caso de potencia reactiva, para control de voltaje. Ahora bien, para efectuar esos controles necesitamos una serie de mediciones. Como ya les mencioné, hay una medición de corriente alterna en voltaje de corriente alterna, que por supuesto es utilizado para la referencia del control de potencia reactiva en este bloque. De igual manera, hay mediciones de P y Q como realimentación de qué es lo que está sucediendo en el sistema de batería, y el bloque que fundamentalmente me tiene muy interesado, que es una entrada de referencia, la delta P de referencia, que corresponde a lo que es la desviación de la potencia activa cuando tenemos contribución durante un evento de baja frecuencia. En ese caso, en este caso estamos utilizando lo que recibe el nombre de un control de respuesta inercial. Ese control de respuesta inercial yo lo he implementado utilizando un modelo DSL. Por supuesto, para que el modelo de control sea sensible a la frecuencia, por supuesto que entonces yo he tenido que utilizar una medición de la frecuencia, y en este caso estamos utilizando el elemento PLL, que es fundamentalmente el elemento fundamental que se utiliza dentro de Dixilen para poder capturar medidas de frecuencia. El modelo de la batería, voy a irme en este momento a este primer modelo que está aquí, que es el modelo de la batería. El modelo de la batería es sumamente sencillo, lo que es un modelo realimentado, donde la salida del modelo es el voltaje DC que se está produciendo en la batería, donde hay una serie de señales, el voltaje de salida, el estado de carga y la corriente que está consumiendo la batería, y por supuesto la realimentación que cierra el lazo de este modelo de la batería es la corriente que se está entregando. Entonces, ya hemos visto este modelo, que es el modelo de la batería. Pasemos ahora a ver cuál es el modelo del control PQ. Como les he mencionado, el modelo de los convertidores se realiza sobre lo que es un sistema de referencia rotacional, un sistema de ejes D y Q. En este caso, la corriente sobre el eje D, la corriente de referencia sobre el eje D, es la que controla la contribución de potencia activa del convertidor, mientras que la corriente en cuadratura, la corriente sobre el eje Q, es fundamentalmente la que controla la potencia reactiva. Entonces ustedes pueden ver dos lazos de control. En la parte de arriba pueden ver el lazo de control asociado a la potencia activa, y en la parte de abajo pueden ver el control asociado a la potencia reactiva. El control de voltaje, es decir, este lazo de control asociado a la potencia reactiva, yo no voy a entrar en detalles porque no es mi interés en este video. En este video yo estoy interesado fundamentalmente en lo que se refiere a respuesta en frecuencia de convertidores, y por tanto el que me interesa tomar en cuenta es el lazo de control de potencia activa. El lazo de control de potencia activa, como ya lo he dicho,
controla la referencia sobre el eje D de la corriente. Ahora, la salida de esa referencia viene de lo que es una función de transferencia de primer orden, tiene una constante proporcional y una cierta constante de tiempo. Sin embargo, la salida es limitada entre un valor de corriente mínima y un valor de corriente máxima sobre el eje D. Esos límites de corriente, por supuesto, vienen dependiendo de las características de diseño del convertidor. Y aquí tenemos a la entrada para ese sistema de transferencia de primer orden, tenemos una otra función de transferencia de primer orden, que es fundamentalmente donde se calcula el error de potencia. En particular, este lazo de control ha sido modificado, yo personalmente lo he modificado para incluir un cambio, un delta P, en el caso de que ocurra un transitorio de la frecuencia. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí en este punto es donde se efectúa una suma de la señal de referencia de potencia que viene desde el control sensible de la frecuencia. Si me lo permiten, voy a regresar otra vez al frame y quiero que vean esta entrada que está aquí es delta I, es fundamentalmente el incremental de potencia que se le tiene que agregar a la referencia de potencia activa de la máquina del convertidor para poder absorber el cambio de la frecuencia. Entonces, si ustedes vienen aquí, se van a dar cuenta que esta delta P referencia viene del sistema de control que incluye la dependencia de frecuencia. Ese control lo he implementado yo mediante la forma más básica, más ridícula que hay de respuesta inercial. Entonces, si me permiten, voy a ir aquí. Este es el modelo de respuesta inercial. El modelo de respuesta inercial, ustedes lo pueden encontrar en varias de mis publicaciones, es fundamentalmente un control proporcional derivativo. Entonces, ustedes pueden ver que la entrada de este control es la frecuencia, la medición de la frecuencia que viene del PLL tomando señales de red. Luego la pasa por un bloque que tiene una S. Esa S es simplemente para representar que se trata de un bloque derivativo. Luego la derivada de la frecuencia tiende a ser sumamente ruidosa, tiende a amplificar el ruido y las oscilaciones. Entonces he colocado un filtro de los más básicos que ustedes puedan pensar, que es fundamentalmente un filtro basado en una función de transferencia de primer orden. Luego lo multiplicamos por una ganancia, que sería la ganancia proporcional en términos de control, pero que en la gran mayoría de los países les gusta decir que esa es la inercia sintética. Inercia sintética es el nombre si usted se lo quiere dar, pero fundamentalmente eso es una ganancia. Y esa ganancia, por supuesto, es lo que finalmente produce la referencia de potencia que se obtiene. Entonces, en particular, si la frecuencia cambia, derivamos la frecuencia, tenemos df de t, la filtramos, la multiplicamos por una constante, voilà, tenemos la referencia de potencia. Entonces, me he movido entre los diferentes bloques que están simulados en DSL, que están modelados en DSL dentro de esta versión de Dixieland Power Factory. Ahora la idea es mostrar el efecto que tiene este controlador de la frecuencia sobre lo que sería nuestro sistema de potencia original. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la función de simulaciones RMS de Dixieland Power Factory para presentar unos resultados de manera rápida. Entonces, antes de acometer las simulaciones en el dominio del tiempo utilizando la función de cálculo RMS de Dixieland Power Factory, lo que voy a hacer es inicialmente corremos condiciones iniciales y tenemos nuestro sistema inicializado. Paso siguiente, voy a mostrarle cuál es la perturbación. En este caso estamos haciendo una perturbación basada en un cambio de carga, en un evento de carga, un cambio de carga. En este caso estamos diciendo que en t igual 0 segundos estamos inyectando un cambio de la demanda en una forma de escalón y eso corresponde al 50% de la demanda. Y la carga que estamos cambiando, por supuesto, es la única carga que está en este sistema, es esta carga que se encuentra en la parte de arriba de 72 megavatios, ¿ok? Este evento de momento está fuera de servicio, lo voy a poner en servicio y entonces ahora tenemos habilitado un evento de carga que va a ser un incremento de esta carga por 50%. La primera simulación que quiero hacer para que ustedes se enteren o para que ustedes entiendan cuál es el efecto de la respuesta en frecuencia de incluir el control inercial en el Power Converter es:
Voy a abrir el Power Converter aquí, en este caso es el modelo de sistema BSC PWM. Me voy a ir al controlador y voy a poner fuera de servicio, voy a colocar fuera de servicio el modelo que yo he creado para la respuesta inercial. Entonces, de momento lo que voy a hacer es confirmar y lo que voy a hacer es volver a correr condiciones iniciales y corro la simulación, ¿ok? Entonces, corremos condiciones iniciales, ejecutamos la simulación y obtenemos unos resultados de salida. En este momento voy a ir a los resultados del sistema. Utilizo las herramientas para efectuar un zoom. Y lo primero interesante que podemos analizar aquí es cuál es el valor de la frecuencia mínima, ¿no? El valor numérico de la frecuencia mínima en este caso fue 0,985 en por unidad. Esto es tomado de la velocidad de giro de la máquina sincrónica, ¿no? Y lo interesante de ver aquí es que la potencia activa del generador sincrónico, la potencia activa pasa desde de unos 72.9 megavatios y el valor pico instantáneo inmediatamente después del evento de perturbación de la frecuencia alcanza unos 105.88 megavatios, ¿ok? Como ustedes pueden ver, la batería no sufre ninguna descarga, ningún cambio, porque fundamentalmente el controlador que habilita la respuesta en frecuencia del convertidor se encuentra fuera de servicio. Como les había dicho, los convertidores no poseen respuesta en frecuencia de manera natural. Ellos son muy diferentes a las máquinas sincrónicas. En este caso particular, el convertidor no tiene habilitado el control de frecuencia, entonces el convertidor está haciendo nada. Entonces, lo que tenemos que entender es que como el sistema de almacenamiento de baterías no tiene respuesta en frecuencia, cuando ocurre el cambio de la demanda en esta carga que se encuentra en la parte de arriba, la frecuencia va a caer, pero automáticamente esta máquina trata de entregar esa diferencia entre potencia demandada y potencia generada. Ya demostramos que este pico se encuentra en algo así como unos 105.8 megavatios, ¿no? Pero lo cierto es que entonces el sistema de batería no efectúa ningún tipo de compensación durante este transitorio. Y la razón es muy sencilla. El control que hemos implementado, el control DSL que está implementado, no está activo. Y al no estar activo, por supuesto, no efectúa ningún tipo de operación. Paso siguiente es demostrar a todos mis alumnos que el convertidor puede entregar respuesta en frecuencia, pero para ello lo que tenemos que hacer es, le damos doble clic al convertidor PWM, visitamos lo que es el Composite Model, en este caso para habilitar o poner en servicio, mejor dicho, la respuesta inercial. Entonces, lo que he hecho hasta ahora es que el control DSL, el control desde el punto de vista eh, de, de respuesta en frecuencia, el control inercial está habilitado y entonces lo que vamos a hacer ahora es correr condiciones iniciales y ahora corremos la simulación y para ver los detalles, me voy a dirigir a la ventana de resultados que se encuentra aquí. Y como ustedes pueden ver, simplemente por inspección, lo primero que tienen que ver es que fíjense el valor instantáneo de potencia eléctrica luego de la perturbación. Si se dan cuenta, el valor instantáneo de la potencia activa, eh, cae hasta unos 93.2 megavatios. Recordemos que si el convertidor no efectuaba ninguna provisión de servicios, entonces en este caso
la potencia se incrementaba hasta 105 megavatios, pero en este caso está llegando solamente a 93. ¿Y cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Cuando la frecuencia cae, por supuesto, hay un rock-off y ese rock-off hace que el control inercial provea una cierta respuesta inercial. Ustedes pueden ver aquí que ahora el convertidor ahora sí está entregando una cierta cantidad de potencia activa. Pueden ver que el pico de potencia activa llega a unos 16.6 megavatios y en este caso particular pueden ver que el estado de carga empieza en 80%, como lo habíamos dicho, y al final del transitorio el estado de carga termina en 79.9. Se ha efectuado solamente una pequeña descarga de la batería. Sin embargo, ¿cuál es el efecto en la frecuencia? Bueno, si nos vamos a ver, en este caso, la reducción de la frecuencia, ahora la frecuencia mínima llega a 0.988, que si lo comparamos con el caso anterior, donde no había respuesta inercial, en este caso, sin respuesta inercial era simplemente 0.985. Si regreso aquí si regreso aquí al diagrama unifilar, lo que voy a hacer es simplemente voy a agregar aquí los resultados para que lo tengan en cuenta sin tener el control inercial, ¿verdad? Tener respuesta inercial. La frecuencia mínima era 0.985 por unidad y con respuesta inercial, se ha logrado que la frecuencia mínima sea algo así como 0.988 por unidad, ¿ok? Entonces, en conclusión, en definitiva, sí ha existido un cambio y es totalmente evidente porque ustedes pueden ver ahora cómo la potencia que se le está exigiendo al generador sincrónico ha sido dramáticamente reducida y eso es consecuencia al pico de esta generación que se produce en el sistema de almacenamiento de batería. Ahora, hay que entender varias consecuencias. La primera consecuencia es que la batería va a perder cierta cantidad de energía. En consecuencia, el estado de carga va a disminuir. Pero también otro aspecto sumamente importante es que vean que la contribución inercial no es tan bonita desde el punto de vista como quisiéramos, desde el punto de vista de sistemas eléctricos de potencia, porque realmente la contribución inercial solamente existe cuando hay una cierta cantidad de rock-off. Entonces, quiero que vean dos cosas que son sumamente importantes cuando estamos trabajando con respuesta inercial. En este caso, la derivada es negativa, entonces se produce un aumento de la referencia de la potencia del convertidor, se llega a algo así como a 16.7 megavatios de producción. Aquí en este punto la derivada es igual a cero, lo pueden ver aquí, este es el punto donde la derivada es cero y como la derivada es cero, en ese punto entonces la producción de potencia es cero. Pero en esta región de la curva de frecuencia la derivada cambia de signo. Y el hecho de que la derivada cambie de signo, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en este caso entonces la batería está tratando de cargarse y de hecho lo está haciendo porque si se dan cuenta, este es el valor mínimo del estado de carga, si se dan cuenta, este es el valor mínimo del estado de carga. Y luego el estado de carga final cambia ligeramente y es consecuencia de que durante este periodo la derivada cambia de signo y entonces ahora la batería trata de cambiarse. Como les he mencionado, este es, si se quiere, el modelo más básico de respuesta inercial que ustedes pueden pensar. De hecho, es el peor modelo de respuesta inercial que se puede emplear, pero por supuesto este me sirve a mí para mostrarle de que la respuesta inercial no es tan ideal.
Lo primero que tienen que entender entonces es que esta respuesta inercial debería tener al menos un limitador, y ese limitador debería ser tal que no permita la sobrecarga del convertidor, porque si nosotros ponemos cualquier valor de ganancia en esta ganancia de la inercia sintética, entonces el convertidor puede llegar a ser sobrecargado. Entonces, este control necesita ser refinado con la inclusión al menos de un limitador. Pero por otra parte, volviendo a los resultados, fíjense que durante el transitorio de la frecuencia, entonces el convertidor comienza a hacer algo que no queremos. Si la frecuencia está por debajo de la frecuencia nominal, si la frecuencia está por debajo de la nominal, es decir, tenemos un evento de subfrecuencia, la batería no debería recargarse. Y eso está sucediendo. Eso está mal. Pero entonces nosotros deberíamos incluir una lógica, en el control de carga, de manera tal de que si la frecuencia está por debajo de la fundamental, es decir, que estamos en un evento de subfrecuencia, en esos momentos la batería no debería de cargarse. Pero significaría, por supuesto, modificar el control de carga e incluir esta restricción. Esta restricción no es necesario si en vez de utilizar un control inercial se utilizara un control proporcional. El control proporcional es muchísimo mejor desde el punto de vista de la dinámica para el caso del sistema de batería y también para el sistema de fuentes renovables de energía. Pero bueno, volviendo aquí a este ejemplo, la idea fue presentarles algunos resultados de qué ocurre sobre un evento de frecuencia. Y yo les mencioné que el modelo del convertidor está utilizando señales de referencia de corriente, y esas referencias de corriente se inyectan a lo que es el modelo del convertidor que está funcionando utilizando un PWM. En este caso yo les había mencionado que el control PQ hace que la potencia activa sea controlada el lazo de potencia activa sea controlada por la referencia de corriente sobre el eje directo, mientras que la potencia reactiva es controlada sobre el eje de cuadratura. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, si ustedes me dejan, aquí hay otro objeto de resultados. Aquí tenemos unos plots. Déjenme aplicar los respectivos elementos. Y hay varias cosas que ustedes pueden concluir aquí. Si se dan cuenta, esta es la gráfica de tanto la referencia, como la entrada y la salida de referencia de corriente sobre el eje directo, y esta sobre el eje de cuadratura. Lo primero que tienen que notar es que tanto la entrada como la salida de la señal de referencia del eje D son iguales, y lo mismo ocurre en el eje de cuadratura. La señal de entrada y la señal de salida son iguales porque los controles son sumamente rápidos, no se ve ningún tipo de efecto. Pero lo cierto que ustedes tienen que ver es que en este caso la componente del eje Q se mantiene a cero. Y esto es fundamentalmente porque este convertidor tiene un control que está ajustado para que no entregue potencia reactiva. Si no está aportando potencia reactiva, no está ayudando en control de voltaje, pero me sirve a mí para demostrarle a mis estudiantes que si la potencia reactiva es cero, entonces ustedes pueden ver claramente cómo la corriente sobre el eje de cuadratura es cero. Y si ustedes analizan la corriente del eje D, esta es la corriente sobre el eje directo, ustedes pueden darse cuenta que la forma de la potencia activa sigue perfectamente la forma de la corriente del eje D, del eje directo. Y la razón de ser es lo que ya yo les había dicho. Por teoría, cualquiera que sepa algo de componentes sobre los ejes D y Q sabe que la potencia activa se controla es por el eje directo. Por último, quería aprovechar para mostrar algunos resultados de la batería. Es importante que ustedes puedan entender lo que les estaba mencionando sobre lo que corresponde al control de carga de la batería. Durante el transitorio de baja frecuencia, ustedes se pueden dar cuenta que en este flanco la frecuencia está cayendo, entonces la potencia activa aumenta. La potencia activa aumenta debido a que la referencia de potencia activa de corriente sobre el eje D, está aumentando y sigue la desviación de la frecuencia.
ustedes pueden ver entonces cómo la batería comienza a drenar corriente porque está entregando potencia, para el transitorio de la frecuencia. Por supuesto, como está entregando corriente, el estado de carga está disminuyendo. Pero al mismo tiempo, no sé si se dan cuenta que aquí estoy presentando el voltaje que corresponde a la celda de la batería. Durante el transitorio donde se entrega la corriente, entonces el voltaje en terminales de la celda de la batería disminuye. Pero este control, como les había dicho, este control inercial es sumamente malo, porque si el signo de la derivada cambia, entonces la potencia de referencia va a cambiar y va a forzar a que se cargue la batería. Y eso era lo que les mencionaba en este periodo. En este periodo la potencia se hace menor a cero porque en este caso el sistema BESS está consumiendo potencia activa. Es decir, está tratando de cargar la batería. Y eso ustedes lo pueden ver aquí por el cambio de dirección de la corriente continua en la celda de la batería. En la celda de la batería ustedes van a poder ver cómo hay un cambio de signo aquí y eso representa que la batería está recibiendo corriente, se está cargando. Entonces, en general, este simple ejemplo de un sistema de batería con una sola área, es decir, un generador sincrónico y una carga, me ha servido a mí para explicarles a mis estudiantes que los convertidores electrónicos de potencia pueden ser empleados para entregar respuesta en frecuencia. El problema es que para que un convertidor entregue respuesta en frecuencia, entonces tiene que tener controladores que hagan posible esa respuesta en frecuencia. En este ejercicio, en este video en particular, hemos utilizado una respuesta de tipo inercial. Yo he creado el modelo DSL utilizando el modelo más simple, más práctico, más elemental para la respuesta inercial. Es el control proporcional derivativo. Aquí tenemos la derivada, aquí tenemos la ganancia. Y este control nos ha servido para demostrar la respuesta en frecuencia. Sin embargo, desde el punto de vista realista, este controlador es el peor de los controladores que hay. Y fundamentalmente porque ustedes pueden observar que la frecuencia termina en un valor por debajo de la frecuencia nominal. Y este controlador, entonces, cuando se da cuenta que la frecuencia está en valor de régimen estacionario, cancela o termina su contribución de potencia. Entonces, quiero cerrar este video diciéndole, convertidores electrónicos de potencia llegaron para quedarse. Convertidores electrónicos de potencia pueden proveer respuesta en frecuencia. Todo va a quedar limitado a las características del control que ustedes utilicen para habilitar esa respuesta en frecuencia. ¿Es el control inercial el mejor? En opinión del profesor Francisco González, es una de las opciones que existe y hay que hacer un estudio muy cuidadoso para saber si es una de las opciones que puede positivamente afectar la respuesta en frecuencia. En este ejemplo que he utilizado el día de hoy, he demostrado que ante un transitorio de baja frecuencia, el convertidor puede entregar potencia mediante la descarga de la batería, lo cual positivamente ayuda a disminuir el transitorio de potencia activa en los generadores sincrónicos. Sin embargo, también he demostrado que este control tiene uno de los grandes problemas. Puede sobrecargar el convertidor porque no tiene limitación y por otra parte, tiene el gran problema de que si la derivada cambia de signo, entonces este control va a forzar a la batería que se cargue, lo cual es sumamente dañino y sumamente malo si estamos en un transitorio de baja frecuencia. Bueno, mis estimados alumnos, hemos llegado al final de este ejemplo ilustrativo. Este ejemplo ilustrativo me ha servido a mí para mostrar a mis estudiantes que los convertidores electrónicos de potencia pueden tener respuesta en frecuencia, pero que esa respuesta en frecuencia fundamentalmente va a depender de los controles que se habiliten. Dixieland Power Factory es una herramienta que les permite a ustedes efectuar este tipo de modelación, este tipo de simulación. Sin embargo, una de las cosas preponderantes que ustedes tienen que saber es que deben entender plenamente cómo es el modelado de convertidores electrónicos de potencia, entender lo que es el control sobre los ejes D y Q del convertidor electrónico de potencia y, por supuesto, saber cómo crear modelos de control dentro de Dixieland Power Factory utilizando el Dixieland Simulation Language.
Entonces, esto es todo por hoy para este ejemplo ilustrativo. Espero que les haya gustado el uso y el modelado y simulación del sistema de almacenamiento de baterías utilizando un convertidor PWM y el control más básico, más elemental de respuesta en frecuencia al control inercial. Ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.